Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 3. Brinden dejó escapar un sincero suspiro de admiración. La bestia era más grande que cualquier barco del mundo. Cada parte de ella era un arma capaz de matar fácilmente a cualquier humano. No dudó ni por un instante que el dragón que tenía frente a él podría reducir desembarco del rey a cenizas en cuestión de minutos. Caraxes, el mismo nombre que el dragón del príncipe pícaro, Daemon Targaryen, y el nombre del dios de la guerra y la violencia en la antigua Valiria. Brinden observó al dragón carmesí y encontró el nombre apropiado para el futuro de la casa Targaryen. Había pasado mucho tiempo desde que se había sentido tan vivo, el peso que siempre había estado sobre sus hombros más ligero que nunca, sabiendo que incluso si moría, la casa Targaryen sobreviviría con Jon. Eso solo fue la mejor medicina para su alma cansada y decadente. Se sintió de 30 años nuevamente, lleno de energía y esperanza para el futuro. No sé tu nombre, sobrino. Brinden sonrió y su único ojo lila miró al niño con dulzura, como un abuelo miraría a su nieto. En realidad, Jon Nieve, pero mi verdadero nombre es Aenar Targaryen. Jon no dudó en responder a la pregunta de su tío abuelo. Aenar. Brinden masticó el nombre y sonrió. Era un nombre apropiado para el rey que establecería de nuevo la dinastía Targaryen en Poniente. Para la casa Targaryen, el nombre Aenar se había convertido en un símbolo de confianza incondicional en su familia a lo largo de los siglos. Si Aenar Targaryen el exiliado no hubiera confiado en su hija, Daenerys la soñadora, la casa Targaryen habría perecido, al igual que los 39 señores dragón de Valiria. Fue solo confiando en su hija que el patriarca de la casa Targaryen vendió todas las propiedades de la familia y se estableció en una isla en las afueras de esos junto con sus dragones, esclavos y riquezas. De repente, la visión de Brinden se volvió borrosa por un momento y una sensación de mareo hizo que su cerebro se tambaleara. Aenar, no tengo mucho tiempo. Hablaremos luego, pero antes de irme, hay dos cosas que deberías llevarte. Están con Aemon, el hijo de Maekar. Aemon sirve como meister en el Castillo Negro, comentó Brinden, sintiendo el peso de sus poderes reaparecer en su cuerpo. Jon asintió y, antes de que pudiera hacer nada, sintió que su visión se oscurecía. Despertó y se encontró de nuevo en la fría habitación con el fuego aún ardiendo con llamas anaranjadas. Parecía que habían pasado horas en el sueño, pero no había pasado ni media hora en el mundo real. No se levantó y permaneció apoyado en el árbol, abrazando su espada, Lady Lia. Era como si abrazara a su madre. Era su forma de pensar que ella siempre estaba con él, matando a cualquiera que se atreviera a hacerle daño. Jon no pudo evitar pensar en las palabras de Brinden. ¿Dos regalos? Aunque sentía curiosidad, no previó el futuro con su presciencia y quería comprobar por sí mismo qué sorpresa podría traerle Brinden. Unos días más, murmurando para sí mismo, Jon cerró los ojos y descansó. No durmió, solo tenía los ojos cerrados. Sobre la blanca nieve, una gota de sangre goteaba de la punta afilada de la espada y tenía el color inmaculado de un tono rojo. Jon observó los cadáveres a su alrededor y permaneció indiferente. Los cadáveres eran hombres vestidos con ropas tradicionales del norte, todos con una herida limpia en la garganta y los ojos aún abiertos, como si no pudieran creer que hubieran muerto. La sangre caliente goteaba desde sus cuellos sobre la nieve, donde se congelaba rápidamente al entrar en contacto con ella, creando charcos de sangre congelada. No era la primera vez que Jon mataba a un humano, y definitivamente no sería la última. La primera vez, vomitó todo el desayuno, pero tras matar unas cuantas veces más, empezó a acostumbrarse a matar, pero sabía que esa familiaridad era terrible. Tenía que controlar su sed de sangre o mataría a un hombre por cualquier capricho en un futuro lejano, algo que no quería que sucediera. Tras envainar a Lady Lia, la espada se clavó con un sonido cortante. Jon observó los 5 cadáveres un momento y volvió a montar. En cuanto a enterrar los cuerpos, ni siquiera se molestó en hacerlo. Los animales lo harían por él. Jon agarró las riendas y las sacudió mientras el caballo volvía a cabalgar. Los caballos del norte eran altos y robustos, tenían un pelaje más grueso para protegerlos del frío y eran especialmente dóciles y fieros cuando era necesario. Eran los caballos favoritos de los señores del norte. No eran baratos. Aparte de los cuidados que requerían, costaban una fortuna. Habían pasado días desde que encontró a Brinden y a los 3 salvajes. Cada noche, al cerrar los ojos, soñaba con Brinden, los dos compartiendo ideas y consejos para el futuro de la guerra. Tener a alguien tan experimentado como Brinden le ayudó a ver ciertos ángulos que no había considerado antes.
Un consejo que Jon agradeció mucho, ya que había olvidado puntos importantes, especialmente cuando se trataba de las fuerzas marinas de la corona. Brinden le dijo que buscara al señor de Driftmark, Montfort Velaryon, y el hombre se arrodillaría ante él cuando demostrara que realmente era el hijo de Raegar. Según Brinden, al conseguir Montfort, podría controlar entre el 30% y el 40% de las naves de la corona sin problema. Era una forma eficiente de asestar un golpe por la espalda a la casa Baratheon en el momento justo. Imaginen que, en una guerra decisiva, el 40% de las naves atacarían a sus aliados por la retaguardia. Esto hizo que Jon se diera cuenta de que no debía ignorar ciertas casas nobles porque tenía un dragón. Los dragones eran las armas más afiladas contra los señores y damas de Poniente y la gente era su escudo más duro. Mientras el caballo cabalgaba velozmente por el camino real, Jon vio gradualmente un gigantesco muro de hielo elevándose hacia el cielo. La imagen de una construcción tan enorme, construida en la época medieval, fue suficiente para que Jon admirara el ingenio humano. El muro estaba hecho principalmente de hielo, tenía 482 kilómetros, 300 millas, de largo y una altura impresionante de 213 metros, 700 pies. Era una vista tan espectacular que Jon contuvo la respiración por un momento, temiendo que su respiración afectara de alguna manera su recuerdo del muro. Saliendo de su estupor, Jon continuó cabalgando hasta llegar a un muro de piedra y unas imponentes puertas de madera. Antes de entrar, se cubrió el rostro con la capucha de su capa y se acercó. Los antiguos compañeros de armas de su padre no pudieron reconocerlo. Aunque lo hiciera parecer aún más sospechoso, no le importó. El cuervo enviado por su tío ya debería haber llegado, anunciando su inminente llegada. Quien se acerque al Castillo Negro. Gritó un hombre sobre el muro de piedra hacia la figura solitaria que montaba a caballo. Jon Nieve de Invernalia, respondió Jon con la misma voz. Tras un momento de silencio, las puertas se abrieron y Jon sacudió las riendas y avanzó a caballo. El Castillo Negro no era realmente un castillo, sino más bien una fortaleza. Solo había una muralla al norte, sin otras que la defendieran. Se veía viejo y obviamente le faltaba mantenimiento en muchas partes. Otra cosa que notó fue que la mayoría de los edificios estaban hechos de madera, que si piensas en el clima frío y extremadamente húmedo, definitivamente no era el mejor material para construir, pero todo parecía en orden. En cuanto Jon entró en el Castillo Negro, sintió que innumerables miradas lo observaban, lo cual le pareció normal. No todos los días alguien visitaba el Castillo Negro. Muchas miradas eran tranquilas, solo unas pocas mostraban interés real en su presencia en ese lugar. Jon miró a su alrededor y no pudo encontrar la figura de Benjen, su tío, quien se había unido a la Guardia de la Noche hacía 10 años. A diferencia de edad, Benjen era un hombre alto y muy alegre, nada parecido a su hermano mayor. Mientras Jon miraba a su alrededor, un hombre vestido de negro se le acercó. Se dio cuenta de que era un hombre delgado, de unos 50 años, con rasgos llamativos. Su físico parecía delgado y firme, además de compacto y musculoso. Sus ojos negros parecían de onix u obsidiana, y su cabello negro estaba veteado de gris. Alliser Torney, en otra realidad, su asesino. Es curioso que el hombre matara al hijo del hombre al que juró lealtad. El Lord Comandante Mormont te espera en la fortaleza del Lord Comandante, dijo Alliser con voz fría e indiferente, sin ocultar en sus ojos el desprecio que sentía hacia él. Aunque los bastardos no sufrían tanto en el norte, no podía decirse lo mismo de los bastardos del sur, donde la fe de los 7 estaba muy extendida. A Alliser Torne, como a cualquier lord del sur, no le gustaban los bastardos, aunque no todos los hombres rechazarían a una mujerzuela, ni siquiera la de su propia esposa. A los hombres les gustaba el placer de la infidelidad. A los hombres les gustaba el placer de la infidelidad, pero no les gustaban los bastardos que conllevaba, así que, en lugar de asumir la culpa, la culparon a la madre y a su hijo. Las palabras de la Iglesia de los 7 fueron solo una treta para que no asumieran las responsabilidades que les correspondían y para impedir que estos niños tuvieran derecho alguno a su feudo. Jon asintió y se bajó del caballo. Tras acariciarle el cuello, lo dejó en manos del miembro de la Guardia de la Noche y siguió a Alliser hacia los aposentos del Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Jon, todavía con la capucha puesta para ocultar su apariencia, observó la espalda de Alliser. El hombre, a pesar de su terrible personalidad, era un buen guerrero, como se notaba en su forma de caminar. Un paso idéntico, firme y controlado. Sin embargo, Jon no intentó hablar con Alliser, al hombre no le agradaba y no era alguien que adorara a los demás, al contrario, eran todos los que debían adorarlo.
Al notar sus propios pensamientos, Jon sintió que estaba pasando demasiado tiempo con la reina Rhaenys y la reina Visenya. La profesora de etiqueta, en particular, era alguien a quien le gustaba llamar la atención, sobre todo las miradas envidiosas de las demás mujeres. Su profesora de esgrima y vuelo, en cambio, era extremadamente orgullosa y fuerte, y no se dejaba influenciar por nadie. Las dos mujeres actuaron como sus madres, influyendo sutilmente en su forma de pensar y ver el mundo. Quizás ese era el deber de una madre. Presentarle el mundo a su hijo, y el padre debía prepararlo para los desafíos de la vida. Rhaenys y Visenya fueron la madre y el padre de Jon, quien nunca había sido criado por una madre o un padre en dos vidas. Sin darse cuenta, Jon fue conducido a una torre donde subió la escalera de caracol hasta encontrarse frente a una enorme puerta de madera. Vio a Giselle llamar respetuosamente a la puerta y luego escuchó una voz extraordinariamente poderosa. «Pase». Tras obtener permiso, Jon finalmente vio al 997 Lord Comandante de la Guardia de la Noche, Jeor Mormont. Jeor Mormont era un anciano, con la cabeza rapada y una barba gris y descuidada que le cubría casi todo el pecho. El antiguo señor de las Islas del Oso vestía una gruesa capa de piel negra, y en ocasiones formales usaba un jubón de lana negra con cierres de garra de plata. No muy lejos, un cuervo posado en un palo analizaba a los recién llegados con una expresión bastante arrogante para un simple cuervo. «¿Cómo está Lord Stark, muchacho?» Jeor miró al bastardo de Eddard Stark y preguntó con voz ronca pero poderosa. «Con 5 hijos y un sexto en camino», respondió Jon con un toque de humor, provocando una carcajada sonora y potente del Lord Comandante de la Guardia de la Noche. «La casa Stark no tiene que preocuparse por un heredero por mucho tiempo», dijo Jeor con un suspiro, pero Jon notó un atisbo de tristeza en la mirada curtida por la batalla del hombre. No hacía falta ser un genio para saber que el hombre estaba pensando en su hijo, Jorah Mormont, que ahora solo era un exiliado en Essos. «He oído que tu nueva sobrina, Lyanna, es una chica fuerte y con una inteligencia superior. Lord Stark incluso le regaló un martillo de guerra», dijo Jon, recordando a la chica, que era incomparablemente leal a la casa Stark. A pesar de tener solo 3 años, actuaba con más madurez que muchos hombres. La mención de su sobrina menor hizo sonreír al Lord Comandante. Había ganado cuervos de su hermana, Maege, al hablarle de su nueva sobrina. Saber que la chica había ganado un martillo de guerra del mismísimo Lord Stark le hizo sentir una enorme satisfacción en el pecho. «Ja. La chica tiene sangre Mormont». Jeor habló de muy buen humor, incluso miró al bastardo de su señor con una mirada más amable y cálida, a pesar de seguir teniendo una apariencia severa. Como dijo Visenya, siempre alaba a tus descendientes cuando estés frente a un señor. No hay nada más satisfactorio para un señor que la continuidad de su casa. Jon pensó, escuchando la risa estridente y las palabras atrevidas de Jeor Mormont. Visenya tenía razón. A la gente de este mundo le importaba poco su propia vida. Muchos la darían por lograr que sus casas nobles sobrevivieran más tiempo. Quizás por eso las casas nobles de Poniente pudieron sobrevivir milenios sin interrupción. Lord Stark ya ha enviado un cuervo para explicarles tu situación. Tus aposentos están preparados y comerás con nosotros, pero ten en cuenta que la comida no es tan buena como la de Invernalia, muchacho. Jeor colocó un poco de maíz frente al cuervo y explicó con calma, pero con evidente buen humor. Jon asintió y no le importó la comida que mencionó Jeor. Si había algo que no era tan exigente con la comida, era su falta de delicadeza. En su vida pasada, había pasado la mayor parte de su vida en un hospital, y la comida hospitalaria podía ser muchas cosas, pero deliciosa no era una de ellas. Alyser, lleva a Snow a sus aposentos. Sin mirar a Alyser, Jeor ordenó con voz potente. Sí, Lord Comandante, respondió Alyser con seriedad y se llevó al bastardo con él, dejando el solar del Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Ser Alyser, me gustaría saber dónde está la biblioteca. Quisiera investigar un poco. Al salir de la torre del Lord Comandante, Jon preguntó, buscando con la mirada la biblioteca del Castillo Negro. Solo se puede acceder a la biblioteca con el permiso del maestre Aemon, respondió Alyser con un tono frío y condescendiente, señalando una de las torres del castillo y hablando. Esa es tu residencia. La habitación vacía y limpia es tuya. Dicho esto, sin esperar la respuesta de Jon, Alyser se fue con una mirada fría mientras su capa negra se arrastraba por el suelo. Alguien tiene un carácter fuerte, pero ahora sé cómo encontrar a Aemon, murmuró Jon para sí mismo mientras sus labios se curvaban en una sonrisa. Con la información que Alyser le había dado antes, Jon no tuvo problemas para encontrar la habitación donde probablemente pasaría meses antes de regresar a Invernalia.
Sin embargo, no se quedó allí y pronto partió en busca de la persona que lo ayudaría a encontrar a su tío abuelo. Jon sentía genuina admiración por Aemon. Después de todo, ¿cuánta gente conocías que se negara a ser rey? ¿Quién pondría a la familia por encima de un trono? Jon admiraba a Aemon por lo que representaba. Un hombre honorable con un corazón decidido. Jon se detuvo frente a un hombre extremadamente bajo, de no más de 150 centímetros, unos 1,45 metros, con apenas unos pocos mechones de pelo en su cabeza calva. Carecía de barbilla y sus hombros parecían redondeados. Sorprendentemente, a pesar de su fea apariencia, tenía uno de los ojos más hermosos que Jon había visto jamás, de un precioso tono rosa oscuro. Me gustaría tener permiso para acceder a la biblioteca. Jon fue directo al grano, haciendo que el hombre bajito y sin barbilla asintiera. No pareció sorprenderle la aparición de un nuevo rostro en el Castillo Negro. Al parecer, la noticia de la llegada de un visitante ya se había extendido rápidamente. «Sígueme, Nieve», dijo Cledas con voz entrecortada y ligeramente ronca, mientras se dirigía a una zona más apartada del Castillo Negro. A Jon no le importó y siguió al hombre unos pasos detrás de él. «El maestre Aemon es viejo, ¿debería preocuparme?», preguntó Jon, intentando sonar lo más sutil posible. «No le gustan los ruidos fuertes ni los chicos que desconocen el valor de un libro», respondió Cledas con respeto mientras miraba por encima del hombro al chico encapuchado. Desde el ángulo en que miraba, solo se le veía la barbilla. Al notar el tono respetuoso del hombre, Jon supo que Cledas conocía la identidad de Aemon, lo que no era sorprendente, dado que Cledas había estado ayudando a su tío abuelo durante décadas. «Ya llegamos», dijo Cledas, deteniéndose frente a la torre de madera, tan sencilla y rústica como cualquier otro lugar del Castillo Negro. Jon oía el graznido de los cuervos no muy lejos, lo que indicaba que estaba cerca de la guardería, donde alimentaban a los cuervos. Cledas abrió la puerta de la torre y un olor a libros viejos asaltó el sentido del olfato de Jon. Al entrar, Jon vio una habitación sencilla, nada apropiada para un príncipe Targaryen, una similitud que él y Aemon compartían. Escudriñando la habitación, los ojos morados de Jon se fijaron en la anciana figura que caminaba por la habitación, sostenía un libro en sus brazos mientras su cadena de maestre tintineaba suavemente. Jon no necesitaba presentación para conocer al hombre, lo conocía demasiado bien. Aemon Targaryen, hijo de Maekar I y hermano de Aegon B, tío de Jaehaerys II y tío abuelo de Aerys II. Jon sentía una furia desmesurada acechando tras la aparente serenidad de su tío abuelo. Estaba absolutamente seguro de que si Aemon hubiera sido joven y fuerte, habría empuñado una espada y se habría infiltrado en Desembarco del Rey, listo para aniquilar a los enemigos mortales de la casa Targaryen. De eso Jon no tenía ninguna duda, el hombre de casi 100 años que tenía frente a él escondía una furia tan grande como un volcán, dispuesto a traer muerte y cenizas para nutrir de nuevo la tierra. El maestre Aemon, Jon Nieve, bastardo de Eddard Stark, desea pedir permiso para visitar la biblioteca del Castillo Negro. Cledas se acercó a Aemon y ayudó al anciano a llevar el libro en brazos. Los pálidos y ciegos ojos lila del hombre se posaron en el niño de 10 años al instante, y Jon sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo al ver esos ojos, que ya no veían. Una mirada sabia y dulce, pero que ocultaba un sentimiento poderoso, agudizado por el tiempo. No podía ver, pero Jon sintió que aún podía ver el contorno de algo, incluso si era una imagen borrosa. ¿Desea el joven Snow adquirir conocimiento?, preguntó Aemon, acercándose lentamente a una silla un poco alejada de la chimenea. Todos necesitamos conocimiento. No somos diferentes de los animales sin él, controlado por nuestras emociones, respondió Jon con una sonrisa mientras se quitaba la capucha que le ocultaba el rostro. Cledas miró al joven con sorpresa. Por alguna razón, los ojos del bastardo le recordaban a los del maestre Aemon. Aunque el color era diferente, la sensación era la misma, como si estuviera mirando a un príncipe, o en el caso del joven que tenía frente a él, a los ojos de un rey. Aemon detuvo sus lentos pasos por un momento y respondió con su voz ligeramente ronca y débil. ¿Sabías palabras, joven Nieve? ¿Qué te trae al muro?, preguntó mientras se acercaba a la silla. El hombre llevaba tanto tiempo viviendo en esta torre que ya sabía dónde estaba cada objeto, aunque no pudiera verlo. Observar la creación de mis antepasados y ver a alguien muy importante para mí. Jon ayudó a Aemon a sentarse y se sentó junto al anciano. El calor de la chimenea calentaba toda la habitación sin problema. ¿Un pariente? Aemon repitió la pregunta para sí mismo, mientras una sonrisa nostálgica se dibujaba en sus labios, como si recordara algo perdido hace mucho tiempo. Claro que sí, confirmó Jon, mirando al anciano maestre que tenía delante.
Parecía pequeño y encorvado por la edad, pero a pesar de tener casi 100 años, irradiaba una vitalidad impresionante en su voluntad y determinación. Cuando me enteré de su existencia, lo único que pude pensar fue decirle que yo también existía, para que no se sintiera solo en un mundo tan frío y distante. Aemon se sorprendió al oír esas palabras. El hombre del que hablaba el joven no parecía compartir la misma carga que él, solo. Aemon conocía bien esa sensación. Nadie debería tener que soportar tanta soledad, sin una familia en la que apoyarse en momentos difíciles. Los labios del viejo maestre temblaron, y la ira que había sentido 10 años atrás volvió a aflorar en su pecho, solo para ser rápidamente dominada por su autocontrol. Dime, maestre Aemon, ¿qué harías si supieras que lo que estás a punto de hacer podría traer muerte y miseria a todo un continente? Preguntó Jon, apartando la mirada de las llamas de la chimenea. Por un instante, vio cómo el fuego cobraba vida, transformándose en un dragón que incineró una ciudad entera. Gritos de horror y desesperación resonaron en sus oídos. Sin embargo, la expresión de Jon permaneció indiferente, incluso ante aquella aterradora visión. Gracias a sus poderes, estaba más que acostumbrado a enfrentarse a la muerte de cerca. Si contara todas las veces que había presenciado la muerte de alguien, podría pasarse la vida enumerándolas. Parece que llevas una carga muy pesada, Jon Nieve, dijo Aemon, poniendo las manos sobre las rodillas. Pero si quieres mi consejo, te lo daré. Mata al niño y deja que nazca el hombre. Maté al chico hace mucho tiempo. Los labios de Jon se curvaron en una triste sonrisa al oír esas palabras. Lo maté en el momento en que decidí ser rey. Un silencio ensordecedor y sofocante flotaba en el aire. Ni siquiera Cledas se atrevía a respirar por miedo a perturbar lo que estaba a punto de suceder. Miró al bastardo de Eddard Stark y asumió algo que jamás había imaginado. Las manos de Aemon temblaban, y no solo eso, sino también su alma. Se levantó de la silla y se acercó al joven. Alzando las manos, Aemon sintió que otras manos las agarraban y las guiaban hacia el cálido roce de un rostro. Sin demora, las manos de ella recorrieron los contornos de su rostro. Sintió que sus manos temblaban mientras los contornos familiares se dibujaban en su mente. Era un rostro completamente diferente, pero había una familiaridad que nunca podría olvidar. Huevo, ¿te pareces a mi hermano, Ek? Las palabras que salieron de sus labios fueron algo que Aemon nunca pensó que volvería a decir. Eres el hijo de Rhaegar y Lady Lyanna Stark. Aemon llegó a la conclusión al instante. Había intercambiado cartas con el príncipe y recordaba vívidamente que éste le había dicho que su segunda esposa estaba embarazada. Aemon siguió moviendo sus manos sobre el rostro de Jon, como si pensara que cuando se detuvo, era solo una broma que su mente le estaba jugando. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras el hombre de casi 100 años abrazaba con fervor y emoción a uno de sus únicos parientes restantes en el continente, y quizás en todo el mundo. Jon no pudo evitar sonreír y abrazó al anciano, sintiendo su cuerpo temblar. Sabía exactamente lo que se sentía estar solo, pero a diferencia de Aemon, en lugar de estar muerto, sus parientes de vidas pasadas simplemente lo abandonaron al enterarse de que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. No estás soñando y yo soy más que real, tío abuelo, dijo Jon, dándole una palmadita en la espalda al viejo maestre, tratándolo como a un niño. Sin embargo, su mirada se posó en Cledas, quien deseaba desesperadamente reducir su sentido de la existencia en ese momento. Cledas tragó saliva con dificultad. Deseó estar sordo en ese momento, porque los ojos morados que lo miraban eran aterradores. Sabía exactamente lo que significaba esa mirada. Si se atrevía a decir algo, estaría muerto. Cuéntame cómo creciste. Aemon se separó del abrazo y, aún agarrado del brazo de Jon, preguntó con una sonrisa que parecía muy inocente, como la de un abuelo que quiere escuchar las historias de su nieto. Jon no se negó y empezó a contar sin ocultar nada. No ocultó el trato que recibió de Catelyn en Invernalia. Sin embargo, habló principalmente de cosas felices. No quería provocarle un infarto de ira a un anciano de casi 100 años. Aemon asintió con satisfacción por el comportamiento de su sobrino nieto a lo largo de los años, especialmente en lo que respecta a su trato con Catelyn. Hiciste bien en no someterte a Lady Stark. La gente así se vuelve aún más inescrupulosa con el tiempo. Te habría matado si hubieras demostrado ser débil. Aún así, la idea de que el heredero de su casa fuera tratado con tanta falta de respeto le resultaba simplemente inaceptable. Afortunadamente, según Jon, Lord Stark era un ser humano honorable y logró controlar a su esposa antes de que la situación empeorara. No te preocupes, tío abuelo, sé controlarme. No quiero dejar a mis primos huérfanos tan pronto.
Aunque no negaré que soñé con la gallineta siendo devorada por Caraxes, respondió Jon con una sonrisa orgullosa. Ni una ni dos veces había querido convertir a Catelyn en alimento para dragones, pero nunca lo había llevado a cabo. No quería que sus primos crecieran sin madre, algo esencial para el crecimiento y la maduración de cualquier niño. ¿Caraxes? Preguntó Aemon con curiosidad. Sin duda sabía que era el nombre del dios Valirio de la violencia y la guerra, así como el de un dragón muy famoso de la casa Targaryen. Supuso que Jon le había puesto ese nombre a un perro feroz. Mi dragón, Caraxes, respondió Jon con naturalidad, mirando a Aemon con una sonrisa. Disfrutaba mucho viendo la reacción de la gente cuando revelaba la verdad sobre Caraxes. Aemon permaneció en silencio por un momento como si estuviera procesando la información extremadamente importante y cuando lo hizo, provocó que una expresión de shock apareciera en el rostro de Jon. ¿Puedo pilotarlo? Preguntó, sin ocultar su emoción ni curiosidad, casi como un niño que pide conducir el coche de su padre. Sus palabras hicieron que Jon empezara a reír. Ja 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 ja. Parece que tu llama aún no se ha apagado, tío Aemon. Dijo Jon con una gran sonrisa. Y sí, te llevaré a volar en Caraxes. ¿Seguro que quieres el trono, sobrino? Preguntó Aemon, con su voz frágil y ronca, con un dejo de preocupación. Incluso con un dragón, conocía perfectamente las dificultades que Jon tendría que superar para sentarse en el trono de hierro. Sí, me he estado preparando para esto desde los 4 años y no puedo echarme atrás, respondió Jon, llevándose a los labios el vaso de agua que Cledas le había servido respetuosamente. No había vuelta atrás en su decisión. Era rey o morir en el intento, aunque no creyera que perdería Juego de Tronos. Con un suspiro, Aemon dijo, por favor, Cledas, ve debajo de mi cama. Verás una tabla de madera suelta, sácala y coge el cofre escondido. Cledas obedeció la orden, y bajo la mirada sorprendida de Jon, el hombre sacó un cofre bajo de un compartimiento secreto debajo de una falsa tabla de madera. Sobrino, no puedo ayudarte. Solo soy un anciano ciego, pero espero que esto te sirva de algo, dijo Aemon con un dejo de emoción en la voz. Si era posible, quería ser como su homólogo, Aemon, el caballero dragón, pero no podía ni tenía la fuerza para ello. Sin embargo, podía ayudar a su sobrino con una última cosa. El primer objeto es mío. Me lo dieron al nacer, como a todos los príncipes y princesas Targaryen. El segundo me lo dio Brynden Rivers, Lord Cuervo de Sangre, uno de los grandes bastardos de Poniente, explicó Aemon mientras Cledas abría el cofre, revelando un huevo y una espada. El huevo parecía más una obra de arte que un huevo, sus escamas eran plateadas con rayas moradas, parecía más grande que cualquier huevo del mundo. Un huevo de dragón. Jon reconoció de inmediato el origen del huevo. Era un huevo de dragón muy hermoso, parecido a una mezcla de plata y amatista. En cuanto a la espada, Jon también reconoció inmediatamente su origen. Hermana oscura. No había forma de que no pudiera reconocer la espada que le había hecho probar la derrota incontables veces a manos de su dueña, la reina Visenya I Targaryen. Jon se acercó al cofre y sujetó la espada por la empuñadura, levantándola en alto mientras apreciaba la belleza del acero valirio. Es hermosa, pero fue hecha para manos de mujer, comentó con cierta emoción. Aunque era una espada más que exquisita, no estaba hecha para manos grandes, sino para manos pequeñas o medianas. Aemon sonrió y respondió. No importa, una espada está hecha para matar, y solo para eso. Jon estuvo de acuerdo, pero Hermana Oscura era diferente, junto con Fuego Negro eran los símbolos de la dinastía Targaryen, ambas espadas podrían fortalecer la solidez de su futuro gobierno. Puede parecer extraño, pero el prestigio era algo real e increíblemente poderoso. ¿Confiarías en el descendiente de un rey poderoso o en un campesino anónimo? Incluso después de casi 300 años, los nombres de Aegon, Jaehaerys, Daeron y muchos otros sabios reyes Targaryen ayudaron a sus descendientes a estabilizar el gobierno de la casa Targaryen sobre Poniente. Esto por sí solo demuestra lo poderoso que era tener prestigio. Incluso si no eras un gran talento, muchas personas te seguirían solo porque eras descendiente de grandes hombres. Dejando a la hermana oscura a un lado, Jon levantó el huevo de dragón y sonrió al sentir el cálido roce en su mano. Era un huevo de dragón vivo. El huevo de dragón es precioso, elogió Jon con sinceridad. Realmente era un huevo de dragón precioso. Fue mi madre, Lady Lyanna Daine, quien lo eligió para mí cuando era solo un bebé arrugado, respondió Aemon con una sonrisa feliz, escuchando las palabras de Jon. Al mismo tiempo, lamentó que su huevo no hubiera eclosionado como el de su sobrino. Pero sus siguientes palabras detuvieron a Aemon. Puedo hacer que nazca, dijo Jon con una sonrisa.
Si en términos de felicidad no podía ser más feliz que en este momento, habiendo ganado a la hermana oscura y un dragón, ¿cómo no iba a serlo? Después de un rato, Aemon dejó escapar un suspiro de arrepentimiento. Por desgracia, soy viejo. Jon no tenía forma de cambiar eso, al menos no ahora, tal vez en el futuro, cuando sus poderes maduraran aún más. Pero su tío Aemon no podía esperar décadas. Tenía casi 100 años. Aemon no se arrepintió por mucho tiempo y se recuperó en pocos minutos. Ya había vivido casi 100 años, había vivido lo suficiente. A estas alturas, solo quería ver su casa de vuelta a Jon. En cuanto al resto, dejaría que el destino decidiera su final, como todos los hombres y mujeres. Unos meses después. Eres demasiado rígido. Recuerda que, como guerreros, no llevas armadura de placas. Aprovecha la ventaja de ser ligero. No te quedes parado defendiendo. Ataca cuando debas atacar y retírate cuando debas retirarte, comentó Jon mientras caminaba en círculos alrededor de 3 nuevos reclutas de la Guardia de la Noche. Los 3 eran jóvenes, demasiado jóvenes. El menor no tenía más de 12 años y el mayor, 15. Todos estaban en prisión por robar comida para sobrevivir. Jon no solo enseñaba a estos 3 jóvenes. Otros hombres de la Guardia de la Noche lo observaban de cerca. Jon no ocultaba que les estaba enseñando a todos todo lo que había aprendido de una de las guerreras más fuertes que Poniente había visto jamás. La reina Visenya I Targaryen. Los 3 jóvenes escucharon su consejo y avanzaron hacia Jon con espadas de acero, aunque las hojas estaban desafiladas. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Jon esquivó los ataques y paró otro con una facilidad que hizo que los espectadores suspiraran con sincera admiración. Tu sobrino es un verdadero gran guerrero, Benjen. Jeor Mormont, Lord Comandante de la Guardia de la Noche, elogió con un elogio poco común al joven bastardo de Eddard Stark. La idea de que el chico fuera su sucesor era agradable, pero, por desgracia, el destino no quiso que sucediera. Era fácil prever que el señor de Invernalia probablemente le pediría al rey que legitimara a su bastardo. Afortunadamente, todavía tenía un heredero, el mismo hombre que estaba a su lado. Benjen, un hombre con la típica apariencia de Stark. Cabello castaño, ojos grises y rostro alargado, sonrió con orgullo al observar al joven luchar hábilmente contra 3 oponentes sin dificultad. El niño siempre ha sido un prodigio, alabado por mi hermano como la reencarnación de Ser Arturdaine y Aemon, el caballero dragón, comentó Benjen con una sonrisa. Jeor asintió en señal de acuerdo. Ganar este nivel de elogios del lobo silencioso demostraba que Jon realmente tenía un gran talento para la esgrima. ¿Y bien, cómo van las cosas?, preguntó Jeor, con una inusual dignidad en su rostro. Benjen también mostró una expresión digna. No muy bien, no son solo los salvajes los que migran en grandes cantidades, incluso los animales migran al sur en grandes cantidades. Casi como, Benjen no tuvo que continuar para que Jeor entendiera lo que quería decir. Como huir de algo extremadamente aterrador. Jeor terminó sus palabras con una expresión seria y tranquila. Aunque no quería creerlo, sabía que algo extraño estaba sucediendo más allá del muro, algo tan grande como para obligar a todas las tribus salvajes a huir hacia el sur. Benjen asintió con una mirada preocupada en su rostro. Voy a Invernalia y a los demás reinos a reclutar nuevos por si acaso ocurre algo, dijo Benjen, ganándose un gesto del Lord Comandante. Necesitaban desesperadamente hombres para cubrir más terreno y defender el muro con mayor eficacia. Bueno, eso es todo por hoy. Puedes descansar. Jon terminó el entrenamiento con calma. Aparte de una fina capa de sudor en la frente, no se notaba que acabara de pelear con 3 personas a la vez. Sí, instructor. Los 3 jóvenes hablaron al unísono, mirando a Jon con evidente admiración. Jon asintió y regresó al terre de Meister Aemon. Tan pronto como entró, una sombra descendió del techo y cayó sobre él. Jon no se inmutó y abrió los brazos, dejando que la criatura alada descansara contra su pecho. Al bajar la vista, vio a una hermosa cría de dragón. No era más grande que un cachorro y tenía escamas plateadas brillantes con manchas púrpuras, lo que hacía que el cachorro de dragón fuera un espectáculo digno de contemplar. Era el dragón que había nacido del huevo del Meister Aemon, hacía poco más de un mes que había nacido y Jon ya sabía quién era el futuro jinete de este hermoso pequeño dragón. Es tan vivaz como una niña de 5 años, curiosa por todo. Aemon se acercó a Jon y, sorprendentemente, sus ojos no parecían ciegos. La magia de sangre era realmente una magia capaz de curar muchas cosas, incluida la ceguera. Pero Jon no había curado los ojos de Aemon. Para curar la ceguera, había que sacrificar la sangre de docenas de personas.
algo que el maestre Aemon se negó a hacer tras enterarse del precio. Al final, Jon optó por curar temporalmente la ceguera de Aemon. No era una solución permanente, solo duraba unas horas al día, pero era más que suficiente para Aemon. Y el precio por tal cosa no era muy alto. Solo un conejo al día. Los ojos de Aemon miraron al dragón en el pecho de su sobrino con una mirada amable y cálida, era la criatura más hermosa que había visto en su vida y agradeció a los dioses por poder presenciar personalmente el nacimiento de tal criatura. Aemon incluso escribió un libro, enseñando cómo crear un dragón según Jon, para que las futuras generaciones nunca volvieran a debilitar a la casa Targaryen. Me voy, tío. Tengo muchas cosas que preparar y convencer a Eddard de ir a la guerra, dijo Jon, provocando un suspiro del viejo maestre. Aunque sabía que este día llegaría, aún se sentía solo al saber que estaba a punto de separarse de Jon. Alguien a quien había empezado a considerar un nieto en tan solo unos meses. Ten cuidado y no dudes en pedirme ayuda con cualquier cosa, dijo Aemon con un dejo de preocupación en su mirada. Lo haré, tío. Jon mostró una expresión seria. Era hora de empezar a arrojar nuevamente este continente a las llamas de la guerra. Continente de esos. En la ciudad libre de Braavos. Zeruigen Darry caminaba entre la multitud con una capa que lo cubría, la mano en la empuñadura de su espada y la mirada escudriñando el entorno con sorprendente facilidad en busca de seguidores o enemigos. No lo culpen por ser tan paranoico, pero tras ser atacado por asesinos, cualquiera se sentiría igual. Finalmente, al darse cuenta de que nadie lo seguía, entró en un callejón y pronto vio una casa discreta, que era difícil de ver a menos que mirara con atención. William golpeó la puerta con un golpe específico, casi como si estuviera diciendo un código secreto a quien estuviera al otro lado de la puerta. Al segundo siguiente, la puerta se abrió y una mujer de unos 30 años apareció frente al maestro de armas de la Fortaleza Roja. William no lo dudó y sin esperar las palabras de la mujer, entró en la casa y la puerta se cerró en el mismo instante. De repente, el rostro de la mujer cambió ligeramente al percibir el intenso aroma a sangre. ¿Estás herido, Ser? Preguntó la mujer con expresión preocupada. Unos asesinos me atacaron en el puerto, pero estoy ileso. Pero debemos irnos de Braavos, su gracia, dijo William, reclinándose en su silla y dejando escapar un suspiro de cansancio y agotamiento. No fueron solo los asesinos quienes lo atacaron, hace una semana los hombres a los que decía ser leal lo traicionaron y casi causaron la muerte de la princesa Daenerys. Si la princesa Visenya no hubiera matado a uno de los guardias en el último momento, las cosas habrían terminado en una tragedia por la que nunca podría perdonarse. La mujer con la que hablaba William tenía cabello platino y hermosos ojos lilas. Si alguno de los nobles de Westeros estuviera presente, podrían reconocerla como la reina Rhaella I Targaryen, esposa de Aerys II, el rey loco. Rhaella no era una mujer indecisa. Los acontecimientos de la semana anterior ya la habían alarmado lo suficiente como para saber que Braavos estaba lejos de ser seguro. Dejemos Braavos y vayamos a otra ciudad. Rhaella tomó la decisión al instante. Su gracia, si me lo permite, creo que sería mejor ir a Volantis, dijo William, captando su atención con sus palabras. ¿Qué sugiere, Ser William? Preguntó Rhaella con calma. No se negó y esperó sus palabras. Volantis se ha convertido en una ciudad sagrada para todos los creyentes de la fe roja. Si podemos refugiarnos en Volantis, ningún asesino se atreverá a atacar una ciudad llena de fanáticos enloquecidos. William habló con calma, sin ocultarle nada a su reina. Rhaella dudó. Como William había dicho, toda la ciudad de Volantis se había transformado por completo hacía 4 años. Los verdaderos gobernantes de la ciudad cambiaron en menos de un año, convirtiendo a Volantis en una auténtica ciudad teocrática. La reverenda madre llamada Kinvara se convirtió en la gobernante de la ciudad. Con un ejército bien entrenado de más de 20.000, Volantis era ahora una ciudad más segura para vivir que esos, sobre todo con el Caldo Kraki, saqueando las ciudades libres y cada caravana que pasaba por allí. Pero Rhaella dudó. ¿Qué pasaría si ella y sus hijas eran arrestadas si se descubría su identidad? La idea de que sus hijas estuvieran en peligro la atormentaba, pero al final comprendió que no tenía otra opción. Quedarse en Braavos era arriesgarse a ser atacada por oleadas interminables de asesinos enviados por Robert y Tywin. Ir a Volantis era una apuesta arriesgada, pero pensándolo bien, todas las demás también lo eran. Volantis no era una apuesta tan arriesgada en ese momento, especialmente considerando los rumores sobre la bondad y generosidad de la fe roja durante los últimos 4 años. Rhaella ya había tomado una decisión. Vayamos a Volantis, Ser William. William asintió y se levantó, preparándose para irse.
Raya vio al anciano desaparecer en su habitación con una expresión agradecida y conmovida. Sin Willem, no sabía cómo ella, una mujer que nunca había trabajado ni hecho nada más que coser y leer, sobreviviría en el exilio. No lo malinterpretes, Raya hacía tiempo que había dejado de ser una reina débil y sumisa, los años en el exilio la habían forjado en las llamas de las dificultades, quemado cualquier debilidad y duda que aún persistía dentro de ella. Pero al principio no fue así. Como todos, poco a poco se fue fortaleciendo, y ese tiempo fue esencial para cambiar su mentalidad. Pero ese tiempo no habría existido sin la ayuda de Willem, el hombre le proporcionó ese precioso tiempo y ella estuvo a la altura de las expectativas de sus hijas, convirtiéndose en una guerrera y una sobreviviente en esos 10 años de exilio. De camino a su habitación, Raya abrió la puerta y vio a dos chicas, una mayor y otra menor. La menor tenía 10 años, pequeña y delicada, con cabello platino y unos hermosos y expresivos ojos lila. Era tan hermosa como una muñeca hecha por los dioses. Una belleza que sin duda enamoraría a muchos hombres cuando creciera. Era su hija menor, Daenerys Targaryen. La mayor tenía 17 años, con el pelo liso y blanco que le caía sobre los hombros y la espalda en una cascada de mechones sedosos y brillantes. Sus rasgos eran delicados y dulces, y sus ojos, de un violeta muy vivo y hermoso. Era relativamente alta, de unos 169 centímetros, 5 o 6. Ella era su hija mayor, era Visenya Targaryen. «Mamá», exclamó Daenerys al ver a su madre entrar en la habitación. La niña de 10 años dejó el libro que estaba leyendo y le dedicó una sonrisa radiante. Esa sonrisa hizo que toda la preocupación, el cansancio y el miedo al futuro desaparecieran como si nunca hubieran existido. «Hola, mi adorable dragoncito», dijo Raella, besando las mejillas de su hija. «Mamá». Daenerys se apartó y habló con tristeza. «Ya no soy una niña». Raya sonrió y no lo negó, su hija podía parecer inocente, pero había sido entrenada desde pequeña para protegerse, la niña no solo era hábil con dagas, sino también con venenos. Visenya era todo lo contrario de Daenerys, al igual que su contraparte, su hija era una princesa guerrera que usaba la espada con tal maestría que avergonzaría a la mayoría de los hombres. Aunque no era algo que una princesa debiera aprender, Raya descubrió que solo la fuerza podía mantenerla a ella y a su familia con vida en el exilio, así que siempre animaba a sus hijas a entrenar durante el día y leer por la noche para mejorar sus conocimientos. Solo así su familia podría sobrevivir y tener la oportunidad de recuperar todo lo que les pertenecía. Nos mudaremos a Volantis, pero antes, debes teñirte el pelo de negro. Raya habló con seriedad. 3 mujeres de pelo platino acompañadas de un anciano caballero eran demasiado llamativas, algo que debían evitar hasta llegar a Volantis. Los rostros de Visenya y Daenerys cambiaron drásticamente al escuchar las palabras de su madre. Ninguna dudó ni objetó. La unidad era lo que la casa Targaryen necesitaba, y ahora la tenía. 3 miembros completamente unidos y con una coordinación que impresionaría a la mayoría de los estrategas. Visenya y Daenerys actuaron con rapidez. Una buscaba los artículos necesarios para el tinte y la otra preparaba la ropa que usarían para disfrazarse. Al ver a sus hijas actuar con tanta rapidez y sin rechistar, Raya sonrió aliviada. Incluso si muriera por alguna razón, confiaba en que sus hijas podrían sobrevivir solas. Tras pensarlo un poco, Raya empezó a ayudar a sus hijas de inmediato, ayudando a Daenerys a empacar la ropa y los objetos que llevarían a Volantis, especialmente las joyas. Era su última fuente de ingresos, por si acaso la necesitaban en el futuro. En cuanto a las joyas y la corona, a Raya no le importaban en absoluto, aunque hubieran sido las joyas de sus antiguas reinas. La seguridad de sus hijas era lo más importante para ella. Todo lo demás era secundario. Y una joya nunca sería más importante que alimentar a sus hijas. Todo tardó 1 hora en estar listo. Para entonces, Raella, Visenya y Daenerys llevaban el pelo negro y ropas que les cubrían casi toda la piel, dejando solo los ojos y algunos mechones de pelo negro a la vista. Este era un atuendo común para cualquiera que se aventurara en los desiertos de Essos, por lo que era uno de los más comunes en las ciudades libres. «Vámonos». Raella habló sin ninguna nostalgia por la casa en la que se había refugiado durante 5 años. Su hogar estaba en la Fortaleza Roja. Cualquier otra casa era solo un lugar para pasar el tiempo y resguardarse de la lluvia y el sol. Todos asintieron y abandonaron la casa de la Puerta Roja. Daenerys volvió a mirar la Puerta Roja, que probablemente nunca olvidaría. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Volantis, la primera hija.
Era la ciudad más poblada y orgullosa de las 9 ciudades libres. Solía ser una fortaleza perteneciente a la ahora destruido feudo libre Valirio. Ahora no era más que una próspera ciudad portuaria gobernada por nobles de ascendencia valiria. Sin embargo, todo eso cambió hace 4 años. Ahora Volantis estaba gobernada por la Fe Roja, liderada por la reverenda madre, Kinvara. Danny contempló la ciudad de Volantis y no pudo evitar notar lo diferente que era de las demás en las que había vivido. Lo primero fueron las altas torres de la ciudad, rojas y ardiendo con un fuego aparentemente inextinguible. Ya fuera viento o lluvia, la llama nunca se apagaba, o al menos eso fue lo que oyó camino a Volantis. Otra cosa que notó fue el clima, húmedo y caluroso. El aire parecía pesado, con una atmósfera ligeramente sofocante. El olor tampoco era muy agradable, apestaba a sudor y excremento de elefante. Había un olor dulce y muerto detrás, que no intentó adivinar qué era. Daenerys sintió que debía cambiarse de ropa cuanto antes, o simplemente se desmayaría de calor. Se quitó la capucha de seda, se soltó el pelo y suspiró aliviada. Se sentía menos sofocada con la ropa, aunque seguía sucia de sudor. ¿Tenemos que vivir aquí?, preguntó Dany, mirando a su madre, que contemplaba la ciudad con una mirada aparentemente tranquila y firme. Sí, querida. Este pueblo será nuestro nuevo hogar, al menos por un tiempo, respondió Raella, notando que el carruaje se acercaba cada vez más a un puesto de control de entrada custodiado por guardias con armadura roja. Armadura que le recordaba al estilo de Poniente, lo cual era sorprendente dado que estaban en esos. No sé cómo pueden soportar llevar esa armadura bajo un sol tan intenso, se preguntó Visenya con curiosidad. Probablemente magia, Vi. Leí que los sacerdotes del Templo Rojo no le temían al calor, respondió Daenerys a su hermana mientras observaba a los mismos guardias con curiosidad. Visenya asintió y no preguntó más, permaneciendo en silencio mientras el carruaje llegaba frente a los guardias con armadura roja. El guardia se acercó, miró a todos en el carruaje y habló con reverencia a su dios. Que la bendición de Dios los proteja, viajeros de lejos. Observó la versión bastarda del Alto Valirio de la Guardia, algo común en las 9 ciudades libres. Todas tenían sus versiones bastardas. Había muy poca gente que pudiera hablar el valirio puro de feudo libre. Gracias, que tu Dios te proteja. Raella respondió con un tono igualmente reverente. Creía en el Dios rojo o, como ahora lo llamaban, en el Dios omnipotente y omnisciente. La respuesta era no, pero sabía mentir con una exquisitez sencilla. El guardia asintió y dijo, me gustaría que respondiera algunas preguntas. Puedes preguntar, guardián, dijo Raella sin dudarlo. ¿De dónde vienen ustedes 4? Preguntó. Bravos, respondió ella. ¿Alguna señal de Dothraki en el camino a Volantis? Solo unas pocas bandas pequeñas de 5 a 10 hombres, pero ningún ataque. Raella respondió a todas las preguntas sin vacilación ni miedo. Al mismo tiempo, le sorprendió la profesionalidad de los guardias de Volantis. Eran educados, pero a la vez poderosos. Y al ver que la gente miraba a los guardias con respeto, era evidente que gozaban de gran prestigio entre la gente común. Algo que los capas doradas habían perdido hacía mucho tiempo en Desembarco del Rey. El guardia asintió ante sus palabras y no pareció sorprendido por la noticia. Ninguna deidad, salvo el Dios omnipotente y omnisciente, puede entrar en la ciudad. Tal infracción de la ley se castiga con la decapitación. Raella asintió. Ya no creía en ningún dios, solo en su familia. La casa Targaryen no respeta las leyes de los hombres ni de los dioses. Con permiso para entrar en la ciudad, el carruaje conducido por Ceruillem entró mientras Daenerys observaba las calles con curiosidad. Vio elefantes montados por personas. Eran enormes y fácilmente podrían aplastar su pequeño cuerpo de un solo paso. Daenerys se preguntaba qué tan grande sería Valerion para tragarse algo como un mamut. Sin embargo, pronto dejó estas preguntas atrás y se concentró en recorrer cada rincón de la ciudad con ojos llenos de curiosidad. Visenya, al ver a su hermana actuar así, no pudo evitar sonreír con dulzura. Solían pasar días encerradas en sus habitaciones estudiando o entrenando, y rara vez podían salir por razones obvias. La única vez que salió sola, casi fue secuestrada y si no hubiera sido por llevar una daga, podría haber sido vendida a algún burdel en Braavos como esclava. Como hermana mayor, se alegraba de que Daenerys fuera más libre ahora. Eran dragones y los dragones volaban por el cielo con total libertad, sin cadenas. Desafortunadamente, no sabía cuánto tiempo estarían encadenados por el destino, incapaces de volar. Al otro lado de la ciudad, en el gran templo rojo de Volantis, Kinvara observaba la información del papel con expresión de impotencia.
¿Cómo, por Dios, podía encontrar a 3 personas en medio de un continente entero? Empezaba a preocuparse de que su retraso en completar la misión que le habían encomendado hacía 4 años hubiera enfurecido a su señor. Él no le había enviado ningún mensaje ordenándole encontrar los restos de la casa Targaryen, pero ella siempre había creído que cuanto antes encontrara a los parientes de su dios, más paz tendría. Pero tras 4 años de búsqueda, empezó a preocuparse de que las 3 mujeres de la casa Targaryen hubieran muerto en un lugar desconocido. De no haber sido por el rumor de que alguien las había visto en Braavos, habría creído que habían muerto. Kinvara se levantó y se dirigió a la chimenea, que ardía vorazmente. Quería buscar una respuesta en las llamas, tal como lo hizo cientos de años atrás, cuando vio su ciudad y a todos sus habitantes arder en llamas. Y, en ese mismo instante, vio cómo las llamas volvían a la vida. 3 dragones volando sobre una ciudad que ella conocía muy bien, Volantis. De repente, las llamas cambiaron nuevamente, uno de los dragones fue asesinado por una flecha. Los 2 dragones restantes aparecieron junto al dragón muerto, lamentándose por él. Kinvara despertó de su visión y su rostro se puso pálido. Uno de los Targaryen moriría si ella no hacía algo, estaba segura de que sería severamente castigada si tal cosa ocurría tan cerca de ella, en la propia ciudad del Hijo de la Luz. Llama a Benerro. Dijo Kinvara hacia la puerta y se oyeron pasos rápidos que se alejaban. 10 minutos después, la puerta se abrió y un anciano entró en las habitaciones de Kinvara. Benerro es un hombre alto y delgado, de rostro demacrado y piel blanca como la leche. Tatuajes de llamas rojas cubrían sus mejillas, barbilla y cabeza rapada. Su aspecto era bastante aterrador, lo que asustó a los nobles de Volantis, quienes no se atrevieron a alzar la voz ante el sumo sacerdote. A pesar del ascenso de Kinvara, Benerro fue el primero en apoyar las reformas de hace 4 años. Fue el primero en adoctrinar a los fieles con la nueva Biblia. Gran parte de los logros de la fe roja se atribuyen a este hombre, quien contribuyó enormemente durante esos 4 años. ¿Qué desea, reverenda madre? La voz aguda de Benerro sonaba extremadamente devota. El Señor de la Luz me ha enviado una visión del futuro. Un dragón morirá en Volantis y algo así jamás debe suceder. El Hijo de la Luz llorará si se entera de la muerte de sus pocos parientes que aún viven en el mundo. Kinvara fue directo al grano, sin querer retrasar ni un instante el rescate de los parientes del Hijo de la Luz. El rostro de Benerro finalmente cambió drásticamente al escuchar sus palabras. Una mirada de furia ardía en sus ojos rojos. Alguien se había atrevido a asesinar a los parientes del Hijo de la Luz en su ciudad. No sabía cómo clasificar semejante acto blasfemo. La mano ardiente se movilizará con toda su fuerza. Quiero ver qué hereje se atrevió a manchar nuestra ciudad sagrada con la sangre del Hijo de la Luz. Benerro habló, su voz transformada en un terrible escalofrío, a pesar del calor que emanaba de su cuerpo. Llamas brotaron de las yemas de sus dedos, formando grifos de fuego viviente. 10.000 de los 20.000 hombres del ejército de la mano ardiente salieron a las calles, marchando en orden y disciplina por las calles de Volantis como un mar de llamas rojas. Sus órdenes eran simples. Cualquier sospechoso debía ser interrogado y, de ser necesario, arrestado o ejecutado en el acto. La orden pronto alcanzó un nivel muy alto en toda la ciudad. Todo extranjero era interrogado en la calle y registrado sin discriminación. Hombre o mujer, niño o anciano, todos eran registrados minuciosamente en busca de cualquier arma, ya fuera una daga o incluso una ballesta de mano. En un bar, 3 hombres bebían cabizbajos, susurrándose en voces que solo ellos podían oír. 3 de ellos parecían tener etnias diferentes. Uno era obviamente de ascendencia Dothraki, posiblemente fruto de una violación, lo cual, créanme, no era infrecuente. El segundo hombre tenía piel blanca, cabello rubio y ojos azules, probablemente hijo de Mir. Nadie podría saber si su madre era prostituta o no. El tercero tenía los ojos más cerrados y un rostro más simétrico, cabello negro y ojos castaño oscuro. Sus rasgos eran completamente diferentes a los de los habitantes de las ciudades libres. Era del Imperio Yiti o descendía de él. ¿Qué le pasa a esta maldita ciudad?, preguntó el primer hombre con un fuerte tono de bastardo de Alto Valirio. No importa, terminemos la misión y vámonos rápido. No quiero pasar ni un día más en esta ciudad llena de fanáticos. El tercer hombre habló con un tono ligeramente preocupado. Dividámonos y terminemos la misión. Habló el segundo hombre. Parecía el más guapo y galante de los 3, con una sonrisa amable y voz suave, el tipo de dama predilecta de Poniente.
Los tres asintieron y se fueron uno a uno, dejando 10 minutos entre cada salida sin levantar sospechas. Al otro lado de la ciudad, en un hotel, Daenerys observaba las calles atestadas de guardias con armadura roja con evidente admiración en los ojos. Una llama de ambición se encendió en sus ojos al observar al poderoso ejército marchar por las calles de Volantis. Si tuviera un ejército así, ella y su familia no tendrían que huir, ¿verdad? No tendría que crecer en una habitación con miedo de nadie sospechoso, ni poder comer la deliciosa comida de la calle como todos los demás. El deseo de poder en ella crecía silenciosamente, sin siquiera darse cuenta. ¿Qué pasó?, preguntó Visenya, observando con curiosidad al ejército en las calles. Al fin y al cabo, era uno de los ejércitos más poderosos del momento. Y por lo que había oído camino a Volantis, corría el rumor de que todos los soldados habían sido bendecidos por el Dios Rojo, haciéndolos inmortales. Aunque no creía que fueran inmortales, ciertamente eran más fuertes que cualquier ejército regular. Lo notaba por la coordinación y disciplina de cada hombre. Como alguien que anhelaba ser como la reina Visenya, esposa de Aegon el Conquistador, anhelaba ser general en el campo de batalla. Por eso estudió las artes de la guerra y otras disciplinas afines durante más de 10 años. Ese no es nuestro problema, respondió Raella sin curiosidad. Algo que había aprendido era que, para sobrevivir, uno no debe interferir en los asuntos ajenos. Nada bueno sale de involucrarse en algo en lo que no se debe involucrar. Visenya puso los ojos en blanco, pero no preguntó más, aunque todavía sentía curiosidad por saber qué había obligado a la Fe Roja a movilizar su ejército en las calles de Volantis. En la plaza del pueblo, Benerro observaba a los soldados que iban y venían con prisioneros y permanecía indiferente. Según los informes que recibía cada pocos minutos, el número de delincuentes en la ciudad estaba disminuyendo. Ladrones y violadores eran ejecutados en el acto. Delitos menores, como robar comida, se castigaban con 5 latigazos, seguidos de 1 mes de prisión. Miró a un lado y vio las cabezas de ladrones, asesinos y violadores en una carreta de madera, una pila más alta que un hombre adulto. El olor a sangre era tan fuerte en ese día caluroso que atrajo a una increíble cantidad de moscas y otros animales. Un hombre con hábito clerical rojo se acercó a Benerro e informó, inclinando la cabeza, sin atreverse a mirar directamente a los ojos del hombre que tenía delante. Arzobispo Benerro, aún no hay noticias de las 3 mujeres que su excelencia ordenó. Benerro suspiró decepcionado, pero no se desanimó. Era mejor que la abuela y las tías del Hijo de la Luz estuvieran escondidas a que los asesinos las encontraran. Decidido, ordenó con calma. Intensifiquen la búsqueda. Registren hoteles, casas de placer, bares y mansiones. El hombre de la túnica clerical se quedó atónito ante la orden de Benerro. Su excelencia, eso podría causar un alboroto entre los nobles. Benerro permaneció indiferente. Ustedes juzgarán si son inocentes o culpables. Si no hay nada sospechoso, váyanse, pero si hay arsenales ocultos, los dueños de las mansiones deberían ser arrestados e interrogados. Hace 4 años, el mayor obstáculo para la Fe Roja eran los nobles tras el Muro Negro, quienes equipaban a los soldados enemigos con armas y armaduras. Sin ellos, la Fe Roja podría haber controlado la ciudad en menos de 1 mes. Que el Señor nos perdone nuestros pecados. Benerro hizo la señal de la cruz y murmuró para sí mismo, un gesto que el hombre a su lado imitó. En un callejón, Bao observó a los guardias que patrullaban la ciudad y rápidamente hizo parkour, trepando por los tejados de las casas con sorprendente agilidad. Se escabulló hábilmente por el tejado, ocultándose perfectamente en el punto ciego de los guardias de abajo, y entró en los burdeles y mansiones. Se oyeron gritos en algunos de estos lugares antes de que el silencio volviera a las calles. No ocurrió solo en esta calle, ocurrió en toda la ciudad de Volantis, a excepción de las mansiones detrás del Muro Negro, que estaban siendo registradas minuciosamente. Ignorando los gritos de abajo, que fueron rápidamente silenciados, Bao encontró lo que quería escrito en el techo de una casa blanca. Fide Pigwin, 3ª habitación a la izquierda desde el 2º piso. Los labios de Bao se curvaron en una sonrisa y se movió rápidamente por los tejados, en dirección a la zona norte de la ciudad. Sus pasos eran tan silenciosos que uno habría pensado que estaba frente a un gato callejero, elegante y silencioso. Saltando la difícil distancia hasta el tejado de otra casa, Bao siseó por el dolor ardiente en una de sus rodillas, pero después de un momento de descanso lo ignoró y continuó a pesar del dolor que sentía. Quiero el 40% del dinero cuando termine, murmuró para sí mismo, sintiendo que hacía más de lo que le pagaban. Tras esquivar a todos los guardias en tierra, finalmente se encontró frente a un edificio más grande que los demás.
Tenía 3 plantas y era una posada de nivel medio en Volantis, siendo las de alto nivel las de Bordéis en la ciudad. Bao entró en la posada por una de las ventanas abiertas y luego se acercó sigilosamente a la pared, observando atentamente su entorno. Sacó una daga, se la ajustó en la mano y miró por el pasillo un momento. Al ver que no había nadie, se alejó con la calma de un cliente de la posada. La daga estaba oculta en un punto ciego de su mano, que solo podía ver si alguien estaba detrás de él. De repente, la puerta de la habitación contigua se abrió, tensando el cuerpo de Bao, pero aún mostraba naturalidad en su expresión. Sus ojos analizaron rápidamente quién había salido de la habitación en un momento tan importante. Sintió un ligero alivio al ver que era un anciano, encorvado por la edad, con una expresión amable en la mirada. Cuando el anciano pasó junto a él, Bao movió sutilmente la daga en su mano para que no fuera vista por quienes estaban detrás de él y avanzó. Sin embargo, cuando dio un paso adelante, el sonido de una espada siendo desenvainada resonó detrás de él. Al oír esto, Bao se abalanzó, pero aún así sintió que algo pasaba peligrosamente cerca de su nuca. Al girarse, vio al mismo anciano de antes, sosteniendo una espada más corta de lo habitual. ¿Cómo me encontraste, anciano?, preguntó Bao, aún confundido sobre cómo lo habían descubierto. Llevo 10 años luchando contra asesinos. Sé cómo caminas, hueles y actúas, pedazo de estiércol de caballo, respondió Seruyen mientras avanzaba hacia el asesino, blandiendo su espada corta con un golpe rápido. No esperaba que una breve salida a tomar una copa descubriría a un asesino peligrosamente cerca del dormitorio de la reina y las princesas. Sonido metálico. La espada de Willen fue bloqueada por la daga del asesino con el sonido del metal chocando, y los dos se detuvieron, mirándose el uno al otro. Ante la mirada atónita de Bao, Willen simplemente le dio un cabezazo, aplastando ambas cabezas con un poderoso golpe. El asesino sintió que la mente le daba vueltas por el impacto en el cerebro y retrocedió con expresión atónita. Pero sus instintos, agudizados por casi 2 décadas de asesinatos, le advirtieron que no se quedara quieto, e incluso con la cabeza mareada, Bao logró rodar hacia un lado y esquivar la espada de su enemigo. Eso fue bajo, viejo de mierda, dijo Bao, retrocediendo mientras miraba fijamente al anciano, que parecía un árbol sólido y duro. Lo había subestimado. Realmente no esperaba que se atreviera a asestar un golpe tan bajo y peligroso. Un asesino hablando de métodos cuestionables, nunca pensé que escucharía eso de alguien como tú, comentó Seruyen con sarcasmo mientras se ponía en posición de ataque. Bao miró fríamente al anciano y avanzó con la daga cerca de su cuerpo, tenía que matar al anciano antes de que alguien se diera cuenta de la pelea. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Con cada intercambio de golpes, saltaban chispas a su alrededor mientras el cruel sonido del acero chocando resonaba por el pasillo. Bao dio un paso adelante y Willen retrocedió. De repente, fue el turno de Bao de retroceder y el de Willen de avanzar. Ambos estuvieron en esta especie de forcejeo durante 3 largos minutos. De repente, ambos retrocedieron, respirando con dificultad y mirándose con una fría intensidad. Los humanos tenían una resistencia limitada y no podían luchar con toda su fuerza eternamente, y normalmente no duraban mucho, pues minutos de alta intensidad bastaban para dejar a cualquier humano fuerte completamente exhausto. Bao tenía ventaja en la pelea por ser el más joven, mientras que William estaba exhausto tras la pelea de 3 minutos. De no ser por llevar una espada más corta y ligera en lugar de una más larga y pesada, habría perdido ante un asesino tan experimentado. De repente, mientras se concentraba en el enemigo, Bao sintió una brisa a sus espaldas y supo que alguien lo seguía. Intentó avanzar, pero aún así sintió un corte en las costillas, que esparció una cantidad considerable de sangre por el aire. Bao se llevó la mano al pecho para detener la hemorragia y miró a quien lo había atacado. Se sorprendió al ver a una joven de cabello negro y ojos violetas. Sostenía una espada con una postura firme y excelente. Sabía que ella era uno de sus objetivos, pero no esperaba que una princesa realmente poseyera habilidades con la espada, y a juzgar por su postura, la princesa no era una aficionada. Luchemos juntos, Ser Willem, dijo Visenya sin apartar la vista del asesino. Willem, como instructor de esgrima de Visenya, conocía bien las habilidades de la princesa y ambos rodearon al asesino con ojos fríos. ¡Hay asesinos!, gritó con fuerza la voz de un niño desde fuera de la posada. Bao, que tenía una expresión solemne en su rostro, se puso terriblemente pálido cuando escuchó el llanto de la niña. Sin dudarlo, se dio la vuelta y trató de huir, pero pronto descubrió que su camino estaba bloqueado por el anciano con el que había luchado antes.
Mirando en la dirección opuesta, vio a la princesa Targaryen, espada en mano, mirándolo con frialdad y una intención asesina muy real en sus ojos. Estaba muerto, lo sabía con seguridad, especialmente cuando oyó los pasos pesados y rápidos subiendo las escaleras. Pero incluso si tuviera una pequeña posibilidad de sobrevivir, lo haría, porque los asesinos eran las personas que más temían a la muerte, porque veían la muerte de cerca todos los días y definitivamente no querían morir. Bao tomó una decisión rápida. Soltó la daga y se puso ambas manos sobre la cabeza mientras se arrodillaba en el suelo. Merin subió rápidamente las escaleras con un escuadrón de legionarios, y cuando llegó al segundo piso, pronto vio 3 figuras en el pasillo. 2 hombres y una joven. La aguda mirada del capitán legionario reconoció rápidamente quién era el asesino y quiénes eran las víctimas del intento de asesinato. Todos serán detenidos para ser interrogados. Dejen las armas y vengan con nosotros, dijo Merin con voz firme e incuestionable, aferrando la empuñadura de su espada, listo para desenvainarla si se producía alguna desobediencia. En cuanto habló, Willem y Visenya soltaron sus armas y se quedaron quietos. La puerta de la habitación cercana se abrió y aparecieron 2 figuras más, Rhaeya y Daenerys. Al ver esto, Merin pronto se dio cuenta de que se trataba de un grupo de viajeros. Probablemente abuelo, hija y nietas. Deberían ir a interrogarlos a todos. No se preocupen, mientras no hayan infringido las leyes de Volantis, serán liberados sin consecuencias, les dijo Merin a la mujer y al hombre mayores, quienes asintieron. Haciendo gestos a sus compañeros para que se mantuvieran cerca de los posibles autores, todos abandonaron la posada a la vista de innumerables personas. Rhaeya superó sus sentimientos de inquietud y siguió a los guardias, buscando una forma de escapar si las cosas se salían de control. Si eso no funcionaba, podría revelar su identidad e intentar salir con vida de una situación tan peligrosa. O al menos darles tiempo a sus hijas para escapar sanas y salvas. La reina de Poniente tomó la mano de su hija menor y caminó con la cara en alto. Cuanto más se adentraba el grupo en Volantis, más hombres con armadura aparecían ante ellos, y Rhaeya supo que estaba cerca del gran templo rojo de Volantis. Pronto, el olor a sangre llegó a su nariz, y Rhaeya no tuvo que esperar mucho para ver de dónde provenía. Eran cientos de cabezas de hombres y mujeres apiladas en una carreta. Ya se había formado un charco de sangre debajo de la carreta, y muchas moscas parecían estar dándose un festín con la sangre. Daenerys palideció ante tan brutal escena, pero la niña de 10 años no apartó la mirada, contemplando la vista que haría vomitar a muchos hombres y mujeres con solo verla. Visenya, al igual que Rhaeya, no cambió mucho su expresión, solo se sintió más nerviosa por el entorno desconocido y el destino incierto que estaba a punto de sobrevenirle. Merin, observando las expresiones del grupo, se sorprendió de que las 3 mujeres y el anciano no apartaran la mirada. Lo que más le sorprendió fue la niña, que no parecía tener más de 12 años, aunque pálida, sus ojos estaban tan decididos que lo sorprendió. Tenía compañeros de armas que vomitaban ante tan sangrienta escena, pero allí estaba una niña menor de 12 años mirándolo todo sin ningún temor. Sumo sacerdote Venerro, este hombre fue atrapado infraganti intentando asesinar a una familia de 4, probablemente para robarle sus posesiones. Merin se acercó a Venerro e informó con voz respetuosa mientras se inclinaba ante el segundo al mando de la Fe Roja. Venerro asintió y habló, señalando a un hombre con rasgos Dothraki y a otro con rasgos Mith. También han detenido a otros 2 sospechosos que portaban dagas. Bao no pudo evitar maldecir por dentro al ver a sus 2 compañeros. No me malinterpreten, no estaba enojado porque hubieran atrapado a sus amigos, sino porque la información que quería vender probablemente no sería suficiente para salvarle la vida. Tras tomar una decisión al instante, Bao habló en voz alta, atrayendo la atención de todos en la plaza frente al gran templo. Quiero salvar mi vida vendiendo información importante. Los compañeros de Bao no pudieron evitar mirarlo con incredulidad, escuchando la traición de su compañero de la Orden de Asesinos. Venerro frunció el ceño y miró al ladrón con el ceño fruncido. Rhaeya sintió que su corazón se aceleraba al oír esas palabras. No hacía falta ser un genio para saber que el asesino vendería la información sobre su verdadera identidad y la de sus hijas para salvar su vida. Habla, ladrón, dijo Venerro con voz fría y potente. Estas 3 son la reina Rhaeya I Targaryen y sus 2 nobles hijas, las princesas Visenya y Daenerys Targaryen. Bao habló rápidamente, sin siquiera negociar los términos del trato. Ante todo, era consciente de su situación, y en lugar de irritar al hombre que tenía delante, era mejor hablar directamente y rezar por su liberación. Sin embargo, las palabras de Venerro apagaron las llamas de su esperanza y su rostro palideció.
Morirás, dijo Venero mientras extendía la mano, y llamas brotaron de las puntas de sus dedos, cubriendo por completo a Bao. Pronto, el único sonido en la plaza frente al gran templo rojo eran los gritos dolorosos y los lamentos de un hombre quemado vivo. Daenerys solo podía oír los gritos de agonía y compasión del hombre que había intentado matarla. No apartó la mirada, contemplando la escena directamente. No sentía lástima. Al contrario, seguía sintiendo que él no sufría lo suficiente, que cualquiera que amenazara a su familia debía sufrir el mayor tormento por la eternidad. A los 10 años, sabía que la bondad era algo hermoso, pero solo el miedo podía hacerte respetar y temer. En este mundo salvaje, la gente no respetaba tu bondad. Respetaban tu poder, y solo tu poder. Era una realidad que se había visto obligada a afrontar desde los 3 años, obligada a huir como animales. Por eso Daenerys no sintió lástima por el asesino. Al contrario, observó con un placer enfermizo cómo sufría. Quizá era su forma de desahogarse por los constantes asesinatos que había sufrido en su corta y joven vida. Llámenla cruel y sádica, pero eso era lo que el mundo quería. Al no oír ya los gritos, Venero bajó la mano y contempló con indiferencia el cuerpo carbonizado arrodillado ante él. En cuanto el hombre mencionó la identidad de la reina y las tías del Hijo de la Luz, ya lo había condenado a muerte. Nadie podía dañar a los parientes del Mesías. Al dirigir la mirada a los 3 miembros de la casa Targaryen, Venero comprendió por qué no había podido encontrar a las mujeres antes. El teñido de su cabello podría dificultar su reconocimiento. Junto con el 4.º miembro del grupo, era realmente difícil reconocer a la reina y a las princesas. Después de todo, era eso si un grupo de 4 era lo más normal. Respirando hondo, Venero se acercó y habló con una expresión amable, o al menos sintió que intentaba demostrarlo. Su excelencia, soy el arzobispo Venero, y en nombre de la Fe Roja, la reverenda madre solicita humildemente una audiencia con usted y sus nobles hijas. Raya sintió una opresión en el pecho al oír el tono respetuoso. No le agradó. Al contrario, estaba preocupada. Cuanto más respeto mostraba el hombre que tenía delante, más desconfiaba. Aunque era una reina sin patria y exiliada en otro continente. No había razón para que la Fe Roja les mostrara tanto respeto a ella y a sus hijas. ¿Y tengo la opción de negarme?, comentó Raella con una sonrisa ligeramente triste, pero las siguientes palabras de Venero la sorprendieron. Sí, su gracia puede negarse e irse cuando desee. Volantis le proporcionará alojamiento, una mansión con sirvientes si lo desea, y cualquier otra cosa que pida. Venero habló en tono respetuoso mientras hacía una ligera reverencia. Como sirviente del Hijo de la Luz, solo era espada y escudo para el Mesías y nada más. Las palabras de Venero dejaron a Raella sin palabras. ¿Cuánto tiempo hacía que no la trataban con tanto respeto y reverencia? Y ella comprendió que sus palabras eran ciertas. Ver a la gente e intentar adivinar sus intenciones era algo que todo rey y reina deberían tener para no ser engañados tan fácilmente. Raella dudó, pues la sinceridad de Venero la hacía reacia a irse. Era una oportunidad para obtener apoyo que ayudaría a su nieta a tomar el trono de hierro en el futuro. Aunque Dorne era poderoso, con sus guerreros experimentados y letales, distaba mucho de estar listo para enfrentarse a los 6 reinos. Su nieta necesitaba apoyo, y contar con la Fe Roja como ayudante aumentaría sus posibilidades de ascender al trono de hierro. En cuanto a lo que dijera la Fe de los 7, a Raella le daba igual. Durante la rebelión, la Fe de los 7 no había hecho nada para ayudar a la casa Targaryen, y de hecho se había interpuesto en su camino, así que ¿por qué debería importarle lo que pensar a la Fe de los 7? Tras dudar, Raella mostró determinación y habló, mirando a Venero. Me reuniré con la reverenda madre. Venero asintió y volvió a hacer una reverencia mientras les indicaba a Raella, Visenya, Daenerys y Ceruillen que lo siguieran. Meryn no preguntó nada ante una situación tan inusual, señalando a los 2 asesinos restantes y preguntando: Arzobispo, ¿qué hacemos con estos 2? Venero no dudó en responder con una voz fría, completamente distinta a la que había usado con Raella. Si te dicen quién ordenó los asesinatos, puedes darles una muerte rápida. Si no, sufrirán hasta el último momento. Visenya miró a su madre y, por primera vez en mucho tiempo, la vio actuar como una persona real. Su postura era erguida y su rostro, ligeramente frío, pero noble y elegante. No te ofenderías si alguien te hablara con esa expresión, sino que te sentirías halagado de que una mujer tan hermosa perdiera el tiempo hablando contigo. Sin embargo, podía entender las intenciones de su madre. Su madre quería ayudar a su sobrina, que estaba escondida en Dorne, a obtener el apoyo de la Fe Roja, que inesperadamente parecía muy amigable con la casa Targaryen.
Visenya huyó de desembarco del rey a los 7 años y nunca volvió a ver a una potencia tan importante en esos actuar con tanta amabilidad hacia la casa Targaryen. La Fe Roja fue la primera. De las 3 mujeres, solo Daenerys tenía los pensamientos menos complicados, miró el templo rojo frente a ella y no pudo evitar admirar el enorme edificio que parecía más bien un castillo gigantesco. El templo es una enorme estructura de columnas, escaleras, contrafuertes, cúpulas, puentes y torres que fluyen unas hacia otras como si estuvieran talladas en una roca colosal. Las paredes del templo están pintadas en 100 tonos de rojo, amarillo, dorado y naranja, de modo que cuando los rayos del sol inciden en el templo, parece como si todo el templo estuviera bañado en gloria roja y dorada. Por alguna razón, Daenerys sintió que algo dentro del templo rojo la llamaba. Era como un eco en su corazón, un pulso que emanaba de lo más profundo de su ser, una llamada de fuego y sangre. No sabía qué era, pero quería correr hacia él y abrazarlo. Pero sabiendo dónde estaba, Daenerys reprimió ese sentimiento con toda su fuerza de voluntad y siguió en silencio al hombre llamado Benerro, quien, a pesar de su aterrador rostro lleno de tatuajes, parecía amable y compasivo, incluso después de haber quemado vivo a un hombre frente a ella. Daenerys no sabía cuánto tiempo había estado caminando, pero calculó que fueron unos 10 minutos cuando finalmente se detuvo frente a un par de puertas de madera rojas. La princesa dragón vio a Benerro llamando respetuosamente a la puerta y concluyó que quien estaba detrás era una de las mujeres más poderosas de esos. Y tal como Daenerys había imaginado, Benerro abrió las puertas para revelar a una mujer impresionante con un vestido rojo. La reverenda madre de la Fe Roja, Kinvara. Sin embargo, lo que llamó la atención de Rhaella, Visenya y Daenerys fue que cuando la mujer las vio, se levantó rápidamente de su silla ante las miradas sorprendidas de todos los presentes. La mujer más poderosa de Volantis se arrodilló ante Rhaella y la saludó con la mayor reverencia y respeto. Bienvenido a Volantis, su gracia, su noble presencia nos honra con el mayor honor que podemos tener. Todas las palabras, el respeto y los posibles términos de negociación que Rhaella había preparado se desvanecieron en un instante ante la mujer arrodillada frente a ella. ¿Qué pasa?, pensó Rhaella, visiblemente confundida. Las acciones de Kinvara no eran distintas a las de un vasallo que recibe a su rey de visita. Al ver la confusión en los rostros de las 3 mujeres y el anciano caballero, Kinvara supo que estaban confundidas, pero no podía parecer tan importante frente a la familia del Hijo de la Luz. ¿Quién sabía si una de las 3 mujeres era la futura esposa del Hijo de la Luz? ¿Cómo podía parecer tan arrogante ante su futura reina? En lugar de mostrarse arrogante, mejor que se conectara con las 3 mujeres antes de que todo se concretara. Al ver a la reverenda madre arrodillada, Benerro se arrodilló también, esperando en silencio permiso para levantarse. Gracias por sus amables palabras. Pueden levantarse, arzobispo y reverenda madre. Rhaella habló con una extraña expresión de confusión. Cuando se dio el permiso, Kinvara y Benerro se levantaron. Sé que su gracia está confundida con lo que está pasando, pero se lo explicaré. Kinvara sonrió cálidamente y habló con un tono amable, cálido y respetuoso. ¿Qué podía decir Rhaella? Solo asintió. Entonces Rhaella escuchó las siguientes palabras de Kinvara. Mi príncipe, Aenar Targaryen me ordenó salvarte. Me llevó mucho tiempo, pero finalmente el destino me lo concedió. Kinvara habló con un tono de alivio. Ya no tenía que preocuparse por el castigo de Aenar. ¿Aenar Targaryen?, preguntó Rhaella con expresión de sorpresa. Intentó recordar si tenía algún pariente con ese nombre, pero aparte del padre de Daenerys la soñadora, no había otro Targaryen con un nombre como ese. Lo siento, pero no conozco a ningún familiar con ese nombre, respondió Rhaella con un tono aún más confuso, tras pensar en el nombre del chico en cuestión. Su gracia no lo conoce, pero usted sí conoce a su padre. Al fin y al cabo, salió de su vientre, respondió Kinvara con tono respetuoso mientras le entregaba una carta envuelta en un fino pañuelo rojo. Al abrir la carta, la expresión de Rhaella pasó de la confusión a la sorpresa y luego a la completa incredulidad. ¿El hijo de Rhaegar y Lyanna? Rhaella sintió que su conciencia se oscurecía por un momento mientras se tambaleaba, afortunadamente su hija la sostuvo mientras le daba una palmadita en la espalda. Al recuperarse, sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Además de su nieta, Rhaenys, Rhaegar aún tenía un hijo en el mundo, lo que la llenó de alivio y alegría. Tenía más nietos vivos, ¿cómo no iba a alegrarse con la noticia? Gracias a los dioses, murmuró Rhaella para sí misma, aunque no había rezado a ningún dios en más de una década. ¿Cuándo podré conocer a mi nieto?, preguntó Rhaella con esperanza. Ahora solo quería abrazarlo con todas sus fuerzas. Kinvara negó con la cabeza y respondió.
El hijo de la luz no vendrá a esos pronto. El ánimo de Raya se tranquilizó al oír esas palabras. No importaba, esperaría lo que fuera necesario para reencontrarse con sus nietos, Aenar y Rhaenys. Poniente, norte. Jon se calentaba junto al fuego, asando un conejo bajo las llamas anaranjadas. Sus ojos morados se posaron en la jaula de madera cubierta con una capa y sonrió. El joven dragón era como un niño curioso, siempre intentando descubrir lo que consideraba nuevo. La cría tenía una personalidad completamente distinta a la de Caraxes. Su hermano era un guerrero voraz y amante de la guerra, tan cruel como su rostro parecía. Amaba el olor a sangre y el cuerpo carbonizado de las llamas de su dragón. El joven dragón, en cambio, era juguetón y con ganas de explorar, lleno de un espíritu libre y elegante. A Jon le gustó la cría, sería uno de los dragones más importantes de la casa Targaryen en el futuro, al igual que Dreamfire, sería el origen de muchos dragones. No tenía miedo de mostrarle el dragón a su tío, al contrario, quería mostrárselo y obligarlo a prepararse para la guerra que se avecinaba. Justo cuando Jon estaba a punto de coger el conejo y comérselo, se detuvo y miró hacia el sur desde donde se encontraba. El sonido de los caballos apareció en el horizonte, haciéndose cada vez más claro y audible, hasta que supo que se acercaban 4 o 5 caballos. Y no pasó mucho tiempo antes de que 5 caballos con diferentes pelajes aparecieran ante Jon. El escudo que llevaban le hacía entrecerrar los ojos peligrosamente. Un hombre de piel rosada. Casa Bolton de fuerte terror. Honestamente, si hubiera sido Roose Bolton, Jon podría haber ocultado su desagrado por una casa noble tan repugnante, pero el que tenía delante era todo menos honorable. Era un monstruo con piel humana. Un hombre al que Jon ni siquiera consideraba humano, sino un animal impulsado por el instinto y la depredación. De pie frente a Jon había un joven feo, alto y delgado, con la piel rosada y llena de manchas, que indicaban que estaría gordo a más tardar en su vida. Sus labios eran carnosos y parecían gusanos al sonreír. Sus ojos eran pequeños, estrechos y extrañamente pálidos, como 2 fragmentos de hielo sucio. Ramsay Nieve. ¿Qué tenemos aquí? Un chico guapo solo y montado en un caballo caro. Ramsay, que montaba un caballo rojo llamado Bloor, miró a Jon y comentó con una sonrisa asquerosa y fea que repugnaría a cualquier mujer con un sentido normal de la estética. Pero las siguientes palabras del chico hicieron que la sonrisa de Ramsay desapareciera por completo. Sus ojos pálidos y extraños se entrecerraron en una curva peligrosa y asesina. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un bastardo haciéndose pasar por alguien importante y sus compañeros violadores? Respondió Jon con una sonrisa, mirando a Ramsay sin ocultar el asco en sus ojos. ¿Y quién es el noble señor que tengo delante? Ramsay forzó una sonrisa, lo que solo lo hizo más feo de lo habitual. Jon Nieve de Invernalia, dijo Jon, mirando a Ramsay con una sonrisa burlona. El rostro de Ramsay se tensó visiblemente por un instante. Miró al chico y vio sus ojos morados y su cabello negro, y supo con certeza que era el bastardo de Eddard Stark. Y tal como decían los rumores, el chico se parecía a su madre, a Sara Dayne. Esto hizo que el corazón del joven bastardo ardiera de envidia y celos como nunca antes. Su madre era una plebeya de cuna depravada, y él nació feo y sin mucho talento. Su padre no lo aceptó y lo despreció, mientras todos se burlaban de él a sus espaldas. En comparación, Jon no solo era guapo, sino también hijo de 2 grandes casas nobles. Todos los señores del norte sabían que el señor de Invernalia amaba a su bastardo, y ya había rumores de que Lord Stark pediría al rey una carta de legitimación para legitimar a Jon. Uno era un bastardo inmundo, despreciado por su padre, mientras que el otro era un bastardo amado por el señor del norte y sería legitimado en un futuro próximo. La diferencia entre ellos era tan grande que hacía arder de ira, resentimiento, celos y envidia al joven corazón de Ramsay. ¿Quieres quitarte de mi vista? Tu cara fea me quita el apetito. Las palabras de Jon ensombrecieron aún más su expresión. Los ayudantes de Ramsay, conocidos como los muchachos del bastardo, lo miraron con enojo y le susurraron algo a su señor. Una sonrisa fría y sangrienta se dibujó en los labios de Ramsay. Eres valiente, Snow. Sola en el bosque, rodeada de 5 hombres, dijo Ramsay con un tono sutilmente amenazante. Diría que si desaparecieras, nadie podría encontrar tu cuerpo. Jon alzó la vista para mirar directamente a los ojos extrañamente pálidos del bastardo de fuerte terror y sonrió. Si tienes el coraje, dime directamente que quieres matarme. No uses palabras bonitas y rebuscadas, no te queda bien, Ramsay Nieve. Pareces una mujer intentando seducir a un hombre. Las espadas salieron de sus vainas tan pronto como escucharon las palabras de Jon. Me gustaría despellejarte y usarte como abrigo para abrigarme en el invierno, dijo Ramsay.
Jon se puso de pie y sacó a Lady Lia de su vaina, la espada salió con un brillo lechoso, y cuando los rayos del sol tocaron el metal blanco, prácticamente convirtieron la hoja en pura luz. Las miradas de todos se dirigieron a la espada en la mano de Jon casi inmediatamente, una mirada de sorpresa apareció en los ojos de Ramsay mientras adivinaba el origen del material del que estaba hecha la espada. Después de todo, Dawn era prácticamente una de las 3 espadas más hermosas del continente de Westeros, junto con Blackfyre y Darksister. Ramsay se habría sorprendido aún más si Jon hubiera dibujado a Darksister. «Quiero esa espada», dijo Ramsay con una mirada codiciosa y envidiosa mientras rehacían la empuñadura de Dawn y le entregaban la espada al bastardo que tenía delante, de manos de su madre, Azara. Los labios de Jon se curvaron en una sonrisa de desprecio hacia el hombre que tenía delante y habló. «Deja de hablar como una chismosa y ataca». Las palabras de Jon hicieron que los 4 ayudantes de Ramsay avanzaran con expresiones crueles y sádicas. Eran monstruos como su amo. Monstruos a los que Jon no tendría piedad. Jon se movió a posición de ataque y activó su presciencia. Esto no sería una pelea, sino una batalla unilateral que sin duda sería ganada por él. Esquivando el primer ataque, Jon giró el cuerpo y le cortó la cabeza a uno de los enemigos de un solo golpe. La espada cortó hueso y carne como si fuera mantequilla. La sangre salpicó por todas partes, pero Jon no se detuvo, esquivando otro ataque moviéndose ligeramente hacia un lado y empujando a Lady Lia a través de la garganta de otro de los hombres de Ramsay. Cuando sacó la espada de la cabeza del hombre de Ramsay, la mitad de la cabeza del hombre goteó y cayó al suelo con un fuerte golpe. Jon limpió la hoja con un movimiento rápido y habló con calma y una naturalidad que envió escalofríos por las espaldas de todos los presentes. 2 abajo, faltan 3. Ramsay se quedó atónito, parpadeó y 2 de sus hombres murieron en un instante. Pero no pudo decir nada mientras Jon avanzaba hacia los 2 hombres restantes de su guardia. No mucho después, 2 cabezas más rodaron al suelo mientras Jon se acercaba al caballo de Ramsay con una expresión tranquila e indiferente en su rostro. ¿Crees que existe el infierno, Ramsay? Sí que existe, pero creo que el infierno suele ser nuestra existencia en la tierra, comentó Jon, de pie a 3 metros del caballo rojo llamado Blood. Baja del caballo y arrodíllate ante mí. Jon volvió a hablar, pero esta vez usó algo que rara vez usaba. Una habilidad llamada voz, capaz de controlar a otros contra su voluntad. Bajo la mirada atónita de Ramsay, se encontró desmontando de su caballo y cayendo de rodillas ante Jon, sus pálidos ojos mirando fijamente a los ojos morados del bastardo de Invernalia. No voy a matarte, pero recuerda que tu vida estará en mis manos. Quiero que vivas sabiendo que solo estás vivo porque yo quiero que lo estés, y puedo cambiar de opinión fácilmente por capricho, dijo Jon. No quería matar a Ramsay en ese momento tan delicado en el norte. Eso es porque todos saben que estuvo en el muro al mismo tiempo que Ramsay abandonó Fuerte Terror. Cualquier idiota podría atar cabos y pensar que él era el asesino. Incluso sin pruebas que lo implicaran, no quería problemas con la casa Bolton ahora mismo. Al mismo tiempo, otros señores del norte podrían ver el acto como una rebelión y podría empañar su reputación, algo que Jon no quería bajo ninguna circunstancia. Pero todavía tenía que hacer algo que quería hacer con Ramsay. Alzando su espada ante la mirada horrorizada de Ramsay, Jon comenzó a afear aún más su rostro. Al terminar, el rostro de Ramsay estaba lleno de profundas y grotescas cicatrices. Un rostro digno de un monstruo como tú, Ramsay Snow, comentó Jon, mirando su obra maestra con una sonrisa de satisfacción. Cada vez que cierres los ojos, me verás, y seré una pesadilla hasta el último día de tu vida. Espero que seas feliz con el infierno que te he preparado. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.